En Moscú existe un expediente que no figura en ningún catálogo oficial del Servicio Federal de Seguridad ruso. Su número ha sido tachado de los registros internos. No aparece en ninguno de los índices de desclasificación publicados desde la caída de la Unión Soviética. Quienes saben de su existencia, y son muy pocos, lo llaman simplemente el informe del 12 de abril. Nadie sabe con certeza qué contiene, pero sí se sabe cuándo fue creado. El 12 de abril de 1961, el día en que Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en abandonar la atmósfera terrestre y regresar con vida. El día más glorioso de la historia espacial soviética. El día que el mundo entero celebró con una unanimidad que pocas veces se repite en la historia. Ese mismo día, alguien decidió que algo necesitaba ser sellado. Eso es lo que este video investiga. No la historia oficial, que ya conoces. La otra. La que está en los espacios en blanco de los archivos, en las pausas demasiado largas de las declaraciones, en la mirada de un hombre que, según todos los que lo conocían desde niño, nunca volvió a ser exactamente el mismo después de aquellos 108 minutos en el espacio. La pregunta central no es si Gagarin fue un héroe, lo fue, sin ninguna duda. La pregunta es ¿qué vio durante 20 minutos sobre el Atlántico Sur cuando ninguna estación de escucha soviética ni occidental podía alcanzarlo? 20 minutos en los que estuvo completamente solo en el universo. 20 minutos que no aparecen explicados en ningún documento público. 20 minutos después de los cuales, según varios operadores de radio que estuvieron en la sala de control aquella mañana, su voz sonaba diferente. No diferente de forma técnica, diferente de forma humana. Como la voz de alguien que ha visto algo que no sabe cómo explicar y que ha decidido, al menos por ahora, no intentarlo. Hay dos versiones de lo que ocurrió el 12 de abril de 1961. La primera es la que aparece en los libros de texto, en los documentales, en los discursos conmemorativos que cada año recuerdan aquella mañana en el cosmódromo de Baikonur. Un cohete, un hombre, una órbita completa alrededor de la Tierra, un aterrizaje en los campos de la región de Saratov, triunfo limpio, historia sin aristas. La versión que el sistema soviético construyó con la precisión de quien sabe exactamente qué quiere que el mundo recuerde. La segunda versión está construida con materiales más difíciles de manejar. Declaraciones de ingenieros dadas décadas después con la cautela de quien lleva mucho tiempo cargando algo. Fragmentos de archivos parcialmente desclasificados en los años 90 que abren preguntas sin cerrarlas. Testimonios de personas que estuvieron cerca de Gagarin después del vuelo y que describen un hombre que había cambiado de una manera que ninguno sabía nombrar del todo. Y una serie de anomalías documentadas que la historia oficial nunca explicó porque nunca intentó explicarlas. Para entender lo que pudo ocurrir durante esos 20 minutos, hay que entender primero quién era el hombre que estaba ahí arriba. No el símbolo, no el cartel. El hombre real, con su historia real, con la infancia que lo formó y con el proceso de selección que lo puso en aquella cápsula en lugar de cualquier otro de los 200 pilotos que empezaron el mismo camino. Porque la elección de Gagarin no fue aleatoria y las razones por las que fue elegido dicen algo importante sobre lo que sus superiores esperaban que hiciera si se encontraba con algo que ningún protocolo había anticipado. Guardar silencio con la firmeza de una convicción personal, no por miedo, por algo más difícil de doblegar que el miedo. Lo que ese algo era y de dónde venía empieza en un pueblo de la región de Smolensk que en 1934 no aparecía en ningún mapa importante y que hoy solo aparece en los mapas por una razón. Allí nació el hombre que vio algo que nadie más ha visto y que murió sin contarlo. Klushino, región de Smolensk, 9 de marzo de 1934. Un pueblo de casas bajas, caminos de tierra que en primavera se volvían barro puro, campos de centeno que se mecían bajo el viento del este con la indiferencia de algo que lleva siglos ahí y seguirá estando cuando todos los que lo miran hayan desaparecido. No había electricidad permanente, no había agua corriente. El mundo llegaba desde fuera en forma de radio, de cartas y de noticias que tardaban días en alcanzar los lugares donde la gente vivía de lo que producía con sus propias manos. En una isba de madera de 3 habitaciones, con una estufa de arcilla blanca en el centro, que era al mismo tiempo cocina, fuente de calor y corazón de la casa, nació el tercer hijo de Alexei Ivanovich Gagarin, carpintero, y Ana Timofeyevna Matveyeva, lechera de la granja colectiva local. No era una familia especial, era una familia soviética ordinaria, con la honestidad sin pretensiones de quienes nunca conocieron otra cosa que el trabajo diario y la dignidad de hacerlo bien. El padre era un hombre de pocas palabras y manos que sabían construir cualquier cosa de madera. La madre era diferente. Ana Timofeyevna había aprendido a leer en la escuela de la aldea con una dedicación que iba más allá de lo que el sistema educativo soviético exigía. Y por las noches, cuando los niños ya estaban en la cama, leía en voz alta.
Pushkin, Gorky, fragmentos que había memorizado y que repetía con la cadencia de quien entiende que las palabras tienen peso y que ese peso puede cambiarte si lo dejas. Fue ella quien le dijo a Yuri, antes de que supiera lo que significaba del todo, que las palabras podían llevar a un hombre más lejos que sus propios pies. Yuri tenía 7 años cuando la guerra llegó a Klushino. La Wehrmacht ocupó el pueblo en el otoño de 1941. Lo que siguió no fue la guerra de los libros de historia, con sus mapas y sus flechas y sus fechas limpias. Fue la guerra de una familia comprimida en el cobertizo de su propia casa, mientras los soldados alemanes ocupaban las habitaciones principales. El padre, obligado a trabajar para los ocupantes bajo amenaza. Los 2 hermanos mayores de Yuri, Valentín y Boris, deportados como mano de obra forzada hacia Alemania. La madre, con los hijos pequeños, intentando que cada día terminara sin que ocurriera algo que no tuviera reparación. Yuri recordaría años después, en conversaciones privadas, que sus compañeros del programa espacial recogerían en fragmentos el olor a tabaco extranjero que venía de la casa. El ruido de botas sobre el suelo helado, y una sensación que dijo que entonces no sabía nombrar, pero que más tarde reconocería en otras situaciones, la de ser observado desde arriba y desde fuera, como un insecto bajo un cristal, sin capacidad de decidir nada sobre lo que ocurría a tu alrededor. Esa sensación marcaría algo en él que no desapareció cuando la guerra terminó. Pero antes de que la guerra terminara, ocurrió algo que sus biógrafos mencionan siempre, y que él mismo consideraba el primer momento en que algo dentro de él supo hacia dónde iba. Un avión soviético derribado intentó un aterrizaje de emergencia en el campo cercano al pueblo. El aparato tocó el suelo con violencia, pero los 2 pilotos sobrevivieron. Yuri, que entonces tenía 9 años, corrió a verlos junto a otros niños del pueblo. Uno de los aviadores, envuelto en su mono de vuelo, sucio de tierra y de aceite, con el casco todavía en la mano, miró al grupo de niños que lo rodeaban y revolvió el cabello a Yuri con la mano grande de alguien que ha estado muy cerca de no volver. Le dijo algo que el niño nunca olvidaría. Allá arriba, pequeño, el mundo parece diferente, más limpio. Eso fue todo. Una frase dicha en el campo de un pueblo ocupado por soldados extranjeros, por un hombre que acababa de sobrevivir un choque y que probablemente no volvió a pensar en aquel niño nunca más. Pero aquel niño pensó en esa frase durante el resto de su vida. La posguerra encontró a la familia Gagarin recomponiéndose en Ksatsk, una ciudad pequeña a la que se trasladaron en 1946. Yuri terminó la escuela primaria con notas sobresalientes en matemáticas y física, no porque fuera un prodigio natural, porque era obstinado de una manera que sus profesores recordarían después con consistencia notable. Si no entendía algo, no descansaba hasta entenderlo, no como estrategia ni como disciplina impuesta, como necesidad interna. Una profesora de secundaria llamada Yelena Alexandrovna Kozlova escribiría años después en sus memorias algo que resulta difícil de leer sin pensar en lo que vino después. Gagarin tenía una capacidad perturbadora para hacer preguntas que los demás niños ni siquiera sabían que podían hacerse. A los 15 años ingresó en una escuela técnica industrial en Moscú para aprender fundición de metales. Era el camino práctico, el que su padre habría elegido para él, el que el sistema soviético diseñaba para los hijos de familias obreras que necesitaban una profesión rápida y útil. Pero en Moscú existía un aeroclub que admitía estudiantes, y Yuri se apuntó casi sin pensarlo, con la naturalidad de quien sigue una dirección que lleva tiempo señalada, aunque nadie más la vea. La primera vez que subió a un bimotor de instrucción, Jack 18, viejo y ruidoso, el instructor hizo algo que rara vez hacía al acabar una primera sesión con un alumno nuevo. Escribió en su libreta una observación: tiene la calma de quien ya ha volado antes. Era una frase extraña para alguien que nunca había estado en el aire. El instructor no le dio mayor importancia, era una nota entre muchas. Pero esa frase, en el contexto de todo lo que vendría después, adquiere un peso diferente. En 1955, Gagarin ingresó en la Escuela Militar de Aviación de Oremburgo. 2 años después, obtuvo su título de piloto militar con la primera calificación de su promoción. Sus instructores coincidían en algo que iba más allá de la destreza técnica, que era sólida, pero no excepcional en términos absolutos. Lo que lo separaba de los otros pilotos era lo que llamaban serenidad estructural. Una capacidad para mantener la cabeza completamente fría en situaciones de emergencia que no parecía aprendida, sino integrada a un nivel más profundo, como si su sistema nervioso hubiera sido calibrado de fábrica para no entrar en pánico cuando el entorno se volvía impredecible. En 1959 se presentó voluntario para un programa secreto del que nadie le dijo los detalles completos, solo que necesitaban pilotos, solo que lo que buscaban era algo diferente a lo que habían buscado hasta entonces. Gagarin dijo que sí sin preguntar qué exactamente. Lo que siguió fue el proceso de selección más exigente que había existido hasta ese momento para elegir a un ser humano. De más de 200 pilotos militares evaluados, en una primera fase quedaron 20. Los criterios eran despiadadamente específicos: edad entre 25 y 35 años.
estatura máxima de 1,75 m, porque las cápsulas Vostok eran espacios diminutos, donde 1 centímetro de más era un problema de ingeniería real. Peso no superior a 72 kilogramos. Salud cardiovascular de nivel de élite sin ninguna excepción. De los 20, quedaron 6 candidatos finales. Las pruebas que siguieron no eran solo físicas. Eran un intento sistemático de encontrar la grieta en cualquier mente humana, sometiéndola a condiciones que ninguna mente humana había experimentado en condiciones controladas hasta entonces. Centrífugas que aceleraban el cuerpo hasta 7 veces la fuerza gravitacional normal. El punto en que la mayoría de los pilotos experimentados empezaban a luchar por no perder la conciencia. Cámaras de aislamiento sensorial, donde los candidatos permanecían solos durante días enteros, sin luz, sin sonido, sin contacto humano de ningún tipo. Pruebas de privación de sueño extendida. Interrogatorios psicológicos, diseñados específicamente para detectar inestabilidad emocional bajo presión sostenida. Gagarin en la centrífuga a 7G mantenía pulsaciones estables cuando la mayoría luchaba por respirar con normalidad. En la cámara de aislamiento, mientras otros candidatos comenzaban a mostrar signos de ansiedad al segundo día, él pedía libros. Los psicólogos del programa anotaron en su expediente una observación que sería citada después en las memorias de varios participantes. El sujeto no parece estar soportando el aislamiento, parece estar disfrutándolo. Sergei Pavlovich Korolev, el ingeniero que dirigía en secreto todo el programa espacial soviético y cuyo nombre no sería conocido públicamente hasta después de su muerte, revisó personalmente los expedientes de los 6 finalistas. La historia oficial dice que eligió a Gagarin por una combinación de capacidades técnicas, físicas y psicológicas equilibradas. Pero el ingeniero Boris Chertok, uno de sus colaboradores más cercanos, escribió décadas después una versión diferente. Según Chertok, Korolev llamó a cada uno de los 6 candidatos por separado a su despacho. A cada uno le hizo la misma pregunta, formulada con la aparente simplicidad de quien hace una pregunta de cortesía. ¿Qué espera usted encontrar allá arriba? 5 respondieron variaciones del mismo tema. Gloria para la Unión Soviética. Cumplimiento del deber socialista. Verificación de hipótesis científicas. Respuestas correctas. Respuestas entrenadas, respuestas que sonaban exactamente a lo que un piloto soviético debía decir cuando alguien importante le hacía una pregunta importante. Gagarin respondió una sola palabra: la verdad. Korolev lo miró en silencio durante un momento que Chertok describe como suficientemente largo para ser incómodo. Y luego dijo: ese es el hombre. No está claro qué entendía Korolev exactamente por esa respuesta. No está claro si eligió a Gagarin porque creyó que diría la verdad sobre lo que viera o porque creyó que sabría guardarla. Quizás en ese momento no había diferencia entre las dos cosas. Quizás Korolev, que era un hombre que había pasado años en los campos de trabajo soviéticos antes de ser rehabilitado y puesto al frente del programa espacial, entendía mejor que nadie que la verdad y el silencio a veces son la misma cosa. Lo que está claro es que Gagarin fue elegido y que 24 meses después estaba en una cápsula de metal en la punta de un cohete de 30 metros en la estepa de Kazajistán, a punto de convertirse en la primera persona en la historia de la humanidad en salir de la atmósfera terrestre. Con la calma, según todos los registros disponibles de aquella mañana, de alguien que ya sabía cómo iba a sentirse. Baikonur, 4 de la mañana del 12 de abril de 1961. La estepa kazaja en abril huele a tierra húmeda y a cielo frío. A esa hora no hay luz natural todavía, solo los focos del cosmódromo iluminando el cohete R-7 con la cápsula Vostok en su punta. Una aguja de metal de casi 30 metros clavada entre la tierra oscura y las estrellas. El cosmódromo no aparecía en ningún mapa soviético oficial. Si alguien preguntaba dónde estaba, se le decía que las instalaciones estaban en Zvezdograd, una ciudad que tampoco existía. Los ingenieros que trabajaban allí enviaban sus cartas con remites falsos. Sus familias no sabían exactamente dónde dormían. Los registros médicos de aquella madrugada son uno de los documentos más citados en la historia del programa espacial soviético. Y con razón. Las constantes vitales de Gagarin a las 4 de la mañana, pocas horas antes de convertirse en el primer ser humano en abandonar la atmósfera terrestre, eran extraordinariamente estables. Pulsaciones de 58 por minuto. Presión arterial de 115/70. Temperatura corporal de 36,4 grados. El doctor Yevgeny Fyodorovich Karpov, médico de guardia aquella noche, anotó en su diario personal, publicado parcialmente en 1998, que Gagarin dormitó brevemente durante el traslado en autobús desde el barracón hasta la plataforma de lanzamiento, que al despertar miró por la ventanilla hacia el cohete iluminado por los focos y dijo en voz baja, como hablando consigo mismo: «Pues sí, aquí estamos». No era una frase para la historia, era la frase de un hombre que lleva tiempo esperando algo y que cuando por fin llega, lo reconoce sin sorpresa.
Antes de subir al elevador que lo llevaría a la cápsula, ocurrió algo que ninguna crónica oficial recoge con detalle y que varios ingenieros presentes aquella madrugada recordarían años después cuando el programa espacial soviético comenzó a desclasificarse parcialmente. Un hombre con uniforme militar sin insignias identificables se acercó a Gagarin junto a la base del elevador. No era parte del equipo técnico habitual. Nadie lo había visto antes ni lo volvería a ver después. Se acercó, le entregó un sobre cerrado e intercambió con él unas palabras breves. Gagarin firmó algo. El hombre guardó el documento en una carpeta y se marchó sin presentarse, sin despedirse, sin dirigirse a nadie más. Varios ingenieros vieron ese intercambio. Ninguno supo decir quién era aquel hombre. Ninguno preguntó. En el sistema soviético de 1961 había preguntas que se hacían y preguntas que no se hacían, y la diferencia entre unas y otras era perfectamente clara para cualquiera que hubiera vivido suficiente tiempo dentro del sistema. A las 9:07 hora de Moscú, el cohete encendió sus motores. Gagarin dijo una palabra que el mundo entero aprendería ese día: Poyejali, vamos. Lo que siguió durante los primeros 40 minutos fue exactamente lo que los ingenieros habían calculado que debía ocurrir. El cohete funcionó dentro de los parámetros previstos. La cápsula alcanzó una órbita con un punto más alto de 327 kilómetros y un punto más bajo de 181. Gagarin transmitía regularmente el estado de los instrumentos y sus propias condiciones físicas. Su voz en las grabaciones de esas primeras transmisiones suena como la voz de un piloto haciendo su trabajo, precisa, tranquila, con la economía de palabras de alguien entrenado para comunicar información útil sin ruido añadido. Aquí es necesario detenerse para entender algo sobre la física de lo que estaba ocurriendo, porque ese contexto hace que lo que viene después sea imposible de ignorar. Una nave en órbita baja se mueve a aproximadamente 28.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, cada minuto de vuelo equivale a recorrer casi 500 kilómetros sobre la superficie terrestre. La Tierra tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros. Una órbita completa dura aproximadamente 90 minutos. Eso significa que la ventana en la que una nave es visible y alcanzable desde cualquier estación de escucha terrestre es limitada. Cuando la nave está sobre el océano, lejos de cualquier instalación de seguimiento, la comunicación se interrumpe de forma natural. Eso es normal, eso estaba previsto, eso ocurrió. A las 10:27, mientras la Vostok sobrevolaba el Atlántico Sur en su trayectoria hacia América del Sur, el contacto de radio entre Gagarin y las estaciones de escucha soviéticas desapareció. No dramáticamente, no con alarmas ni con señales de emergencia, simplemente desapareció, como ocurre cuando un transmisor queda fuera del alcance geográfico de los receptores. La sala de control en Baikonur lo registró como un evento esperado y los operadores se pusieron a esperar con los auriculares pegados a las orejas, mientras la estática llenaba los altavoces. La interrupción duró exactamente 20 minutos. En 20 minutos, a la velocidad de una nave en órbita baja, se recorren aproximadamente 9.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Un hombre puede ver el amanecer y el atardecer 2 veces desde esa altitud en ese tiempo. Puede ver el contorno de un continente entero dibujarse y desaparecer bajo él. Puede pensar muchas cosas. Y si algo le ocurriera durante esos 20 minutos, algo que no estuviera contemplado en ningún manual de procedimientos, algo para lo que no existiera protocolo, porque nadie había imaginado que pudiera ocurrir, no habría ninguna voz humana a quien contárselo. Durante 20 minutos, Yuri Gagarin estuvo completamente solo en el universo. Ahora viene el dato que la historia oficial nunca ha explicado de forma satisfactoria. En el verano de 1997, durante una conferencia sobre historia del programa espacial celebrada en Praga, un investigador ucraniano llamado Mykola Borisenko presentó una ponencia que generó un silencio incómodo entre los asistentes especializados. Borisenko había dedicado años a analizar archivos de inteligencia de señales del periodo de la Guerra Fría, específicamente registros de intercepción de comunicaciones de radio de alta frecuencia, correspondientes a la mañana del 12 de abril de 1961. Lo que había encontrado no encajaba con ninguna versión del vuelo de Gagarin que él hubiera leído hasta entonces. Según Borisenko, al menos 2 estaciones de escucha occidentales, una ubicada en Turquía y otra en Alaska, registraron transmisiones de radio en la frecuencia utilizada por la Vostok durante el periodo en que los registros soviéticos indicaban que no había comunicación activa. Las transmisiones eran fragmentadas, con interferencias considerables, pero audibles. Y lo que resultaba desconcertante no era solo su contenido, sino su idioma. Gagarin hablaba en inglés. No era el inglés fluido de alguien formado en la lengua, era el inglés
inglés básico de manual que los pilotos soviéticos aprendían como protocolo de emergencia para comunicaciones con aeronaves extranjeras en situaciones donde el ruso no era viable, pero era inglés inconfundible. Y lo que decía, según una transcripción que Borisenko presentó y atribuyó a un documento parcialmente desclasificado en los archivos de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, era una descripción. Una descripción tranquila, casi clínica, de lo que el cosmonauta veía desde la ventanilla de la Vostok. Describía tres objetos de gran tamaño, de forma no inmediatamente identificable, objetos que no pertenecían a ninguna categoría de instrumentación espacial conocida, objetos que, según sus palabras, se mantenían a distancia constante de la cápsula y lo observaban. La ponencia de Borisenko fue recibida con el escepticismo cauteloso habitual en entornos académicos especializados. El documento de la Agencia de Seguridad Nacional, al que hacía referencia, nunca fue reproducido de forma completa. Borisenko murió en 2004, sin haber podido acceder a los archivos originales completos. La conferencia de Praga no fue cubierta por ningún medio de comunicación de alcance internacional, pero el silencio con que fue recibida es en sí mismo una forma de respuesta. Porque en los círculos de historiadores del programa espacial soviético, ese tipo de silencio tiene un significado específico. No significa que la ponencia fuera rechazada, significa que nadie quiso ser el primero en decir en voz alta lo que implicaba. A las 10:47, el contacto de radio entre la Vostok y las estaciones soviéticas se restableció. Gagarin estaba sobre el Océano Índico, comenzando la fase final de su órbita. Los técnicos en la sala de control respiraron colectivamente, pero varios operadores de radio que estuvieron en esa sala aquella mañana coincidirían en declaraciones dadas en distintos momentos y contextos durante las décadas siguientes en una misma observación. La voz de Gagarin al restablecer el contacto no sonaba igual que antes de la interrupción. No había nada técnicamente incorrecto en ella. Pronunciaba las palabras correctas, daba los informes de telemetría con precisión, respondía a las preguntas del control de vuelo sin demora. Pero había algo en el ritmo, en las pausas entre frases, en la manera en que distribuía el silencio dentro de cada oración, que resultaba diferente. Vladimir Semyonovich Borisenko, uno de los operadores de radio de turno aquella mañana, lo escribió en una entrevista concedida a un periodista ruso en 2003, con una precisión que se hace difícil olvidar una vez leída. Era su voz, no tengo ninguna duda, pero sonaba como la voz de alguien que acaba de ver algo que no sabe cómo explicar y que ha decidido, mientras tanto, no intentarlo. Aproximadamente 40 minutos antes de que se activara el motor de frenado, durante una transmisión de rutina sobre el estado visual del horizonte terrestre, Gagarin añadió al final del informe, casi como un dato secundario, la mención de un objeto brillante en la trayectoria de la cápsula. No especificó su tamaño ni su distancia. Dijo que era brillante y que se movía en la misma dirección que la Vostok. El controlador de vuelo respondió con un reconocimiento estándar y no hizo ninguna pregunta adicional. Ese intercambio figura en los registros transcritos del vuelo, que fueron publicados parcialmente décadas después. En ninguna de las grandes crónicas del vuelo de Gagarin, ni en las soviéticas ni en las occidentales, ese momento ha recibido jamás más de una línea. Una línea sobre algo que el primer hombre en el espacio consideró suficientemente notable para mencionarlo durante un vuelo en que cada segundo de comunicación tenía un coste y una función. A las 10:55, el motor de frenado de la Vostok se encendió sobre África Occidental. La cápsula comenzó su reentrada en la atmósfera. A 7 kilómetros de altitud, sobre los campos de la región de Saratov, Gagarin se eyectó según el protocolo y descendió en paracaídas bajo el cielo de primavera ruso. Abajo, en un campo, una mujer llamada Anna Takarova estaba recogiendo leña. Lo que vi en sus ojos cuando aterrizó a pocos metros de ella es la primera pieza del rompecabezas que viene a continuación. Anna Takarova llevaba toda su vida viendo ojos de personas que conocían el mundo de forma ordinaria, ojos de aldeanos, de soldados que habían pasado por la guerra, de funcionarios que llegaban al pueblo con formularios y se marchaban con formularios, ojos de gente que había visto cosas duras y que las llevaba de la manera en que la gente ordinaria lleva las cosas duras, con el peso visible, pero guardado en algún lugar donde no interfiera con el trabajo del día siguiente. Los ojos de aquel hombre joven con traje naranja que descendió del cielo aquella mañana eran diferentes. Takarova lo describió durante el resto de su vida con una consistencia que resulta llamativa en alguien que no tenía ningún motivo para mantener una versión coherente de un recuerdo. Lo contó a periodistas, a vecinos, a familiares, a cualquiera que le preguntara, y siempre usaba la misma palabra. En ruso esa palabra es ten, sombra. Como si alguien hubiera encendido una luz muy intensa detrás de sus ojos en algún momento durante las últimas horas, y esa luz hubiera consumido algo que antes estaba ahí.
Tenía la mirada de alguien que ha visto demasiado, dijo Takarova, y que sabe que no puede contarlo. Gagarin se quitó el casco, levantó las manos en gesto de paz y dijo que era soviético y que no se asustaran. Takarova le ofreció leche caliente. Él la aceptó con las dos manos, con el gesto de alguien que lleva mucho tiempo sin sostener nada tangible y que necesita sentir el peso de algo real entre los dedos. Sonrió. Respondió con cortesía perfecta a las preguntas de la mujer y de su nieta de 6 años que pensó que era un extraterrestre. Y luego llegaron los primeros jeeps militares y Gagarin desapareció dentro de ellos con la misma eficiencia con que todo lo relacionado con aquel vuelo sería gestionado a partir de ese momento. Lo que ocurrió durante los 21 días siguientes es la parte de la historia de Gagarin que menos atención ha recibido en proporción a lo que revela. La explicación oficial es coherente y tiene lógica médica real. Cualquier cosmonauta que regresara de un vuelo orbital debía someterse a un periodo de observación para verificar que su organismo hubiera tolerado correctamente la microgravedad, la radiación cósmica y el estrés fisiológico del reingreso atmosférico. Eso era protocolo estándar. Eso era medicina de precaución razonable. Nadie había enviado antes a un ser humano al espacio y no existía experiencia acumulada sobre lo que ese viaje hacía al cuerpo en detalle. Todo eso es verdad. Y es también, según el relato de varios participantes del programa que hablaron en distintos momentos y con distintos grados de franqueza durante las décadas siguientes, una descripción incompleta de lo que realmente ocurría en aquel recinto. El doctor Vladimir Nikolayevich Voloshin formó parte del equipo médico durante ese periodo de observación post-vuelo. En 2007 publicó unas memorias de circulación limitada, que incluían un capítulo dedicado específicamente a esos 21 días. Voloshin describía una rutina que tenía 2 capas completamente distintas. La primera capa era la medicina convencional esperada: análisis de sangre diarios, electrocardiogramas, pruebas de coordinación motora y reflejos, evaluaciones del sistema vestibular, todo lo que tenía sentido hacer después de que un cuerpo humano hubiera pasado 108 minutos en condiciones que ningún cuerpo humano había experimentado antes. Esa parte era exhaustiva y genuinamente científica. La segunda capa era diferente. En una sala separada a la que el personal médico no tenía acceso, Gagarin participaba en sesiones que estaban a cargo de hombres que no usaban bata blanca. Usaban trajes oscuros sin insignias visibles. Ninguno se presentó nunca con nombre completo al personal del recinto. Las sesiones comenzaban en horarios variables y duraban entre 2 y 4 horas. Voloshin escribía con la cautela característica de alguien que elige cada palabra, sabiendo que las palabras tienen consecuencias incluso décadas después. Ninguno de nosotros preguntó quiénes eran aquellos hombres. En aquel tiempo y en aquel lugar no se preguntaba. Lo que Voloshin sí observaba era el estado en que Gagarin llegaba a esas sesiones y el estado en que regresaba de ellas. Llegaba con paso tranquilo y expresión neutra. Regresaba en silencio, no perturbado, no atemorizado. Pero tampoco era el mismo hombre expansivo y animado que sus compañeros del programa habían conocido en los meses previos al vuelo. Era, en palabras de Voloshin, alguien que había aprendido en el espacio de muy pocos días a habitar una versión de sí mismo más pequeña que la real, más contenida, más cuidadosa con cada palabra antes de pronunciarla. El coronel Stepan Prokofievich Sudoplakov aparece en varios documentos del programa espacial de la época con el cargo vago de asesor de seguridad. Fragmentos de sus notas circularon en ambientes académicos rusos especializados a finales de los años 90. En uno de esos fragmentos, Sudoplakov describía el patrón que había observado durante los interrogatorios, porque eso era exactamente lo que eran, aunque los documentos oficiales los llamaran sesiones técnicas de información. Cuando las preguntas se dirigían a los sistemas mecánicos de la nave, a las lecturas de los instrumentos, a las sensaciones físicas del vuelo en sus distintas fases, Gagarin respondía con fluidez y detalle, con la precisión de un piloto bien entrenado que describe lo que vio y lo que sintió sin ambigüedad. Pero cuando las preguntas se acercaban al período de 20 minutos sobre el Atlántico Sur, cuando se le preguntaba específicamente qué había observado durante esa fase concreta del vuelo, ocurría algo sutil pero perfectamente consistente a lo largo de todas las sesiones. Gagarin hacía una pausa ligeramente más larga de lo normal, no dramáticamente más larga, unos segundos, pero en el contexto de alguien cuyas respuestas habituales eran inmediatas y directas, esos segundos eran visibles para cualquiera que estuviera prestando atención. Y luego respondía, eligiendo las palabras con una delicadeza particular, que Sudoplakov describía como la de alguien que atraviesa un campo minado, pisando únicamente donde sabe con certeza que puede pisar. La conclusión de Sudoplakov, escrita con la economía verbal de un hombre de inteligencia,
El sujeto no miente, pero no dice todo. Hay una frontera precisa entre lo que está dispuesto a verbalizar y lo que ha decidido guardar. Esa frontera está trazada con una firmeza que no parece producto del miedo, sino de una convicción personal. Esa distinción es importante y merece detenerse en ella. El miedo produce un tipo de silencio reconocible, produce inconsistencias, contradicciones, respuestas demasiado elaboradas o demasiado escuetas. Produce los signos físicos del estrés sostenido que cualquier interrogador experimentado aprende a leer en el cuerpo de quien tiene enfrente. La convicción personal produce algo diferente, produce calma, produce consistencia. Produce la imagen de alguien que ha tomado una decisión sobre lo que va a decir y lo que no, y que no necesita esfuerzo visible para mantener esa decisión, porque no está en conflicto con ella. Sudoplakov estaba describiendo a un hombre que había decidido por sí mismo guardar algo, no porque se lo hubieran ordenado, sino porque había concluido que era lo correcto. En algún momento durante la segunda semana de aislamiento, Gagarin fue llevado a Moscú para una reunión con Nikita Yusov. Esa reunión no figura en la agenda oficial del secretario general para aquella fecha. No hay fotografías de ella, no hay acta. La única referencia documental conocida es una nota breve en un registro interno del Kremlin, descubierta por el historiador Alexander Nikitin en los archivos parcialmente desclasificados de los años 90, que dice simplemente: reunión privada, duración 55 minutos, sin testigos adicionales. 55 minutos, sin testigos. Lo que se habló en ese tiempo es desconocido. Lo que ocurrió inmediatamente después está documentado de forma fragmentaria pero suficiente. Gagarin firmó un documento. Varios participantes del programa espacial, que afirman haber conocido su contenido a través de fuentes internas, describen ese documento de forma consistente. Era en esencia una declaración formal. Todo lo que Gagarin hubiera percibido durante el vuelo, que no estuviera contemplado en los parámetros técnicos estándar de la misión, debía ser considerado, para todos los efectos y en todos los contextos, como producto de fenómenos ópticos o psicológicos atribuibles a las condiciones excepcionales del vuelo orbital. Ilusiones, artefactos perceptuales, respuestas normales del sistema nervioso humano a un entorno sin precedentes. En lenguaje más directo, lo que Gagarin hubiera visto que no debía haber visto oficialmente, no lo había visto. Y Gagarin firmó. Esa firma tiene dimensiones que van más allá de la obediencia al sistema. Porque Gagarin no era un hombre que firmara cosas por miedo reflexivo. Era el hombre que en la cámara de aislamiento pedía libros. El hombre que cuando Korolev le preguntó qué esperaba encontrar, respondió la verdad con la simplicidad de quien no está actuando. Que ese hombre pusiera su nombre al pie de un documento que oficializaba el silencio sobre lo que había visto, sugiere que la decisión fue algo más que una imposición. Sugiere que en aquella reunión de 55 minutos sin testigos, algo fue dicho o mostrado que lo llevó a concluir que guardar silencio era la respuesta correcta. ¿Qué fue ese algo? Nadie fuera de esa habitación lo sabe. Lo que sí se sabe es lo que ocurrió con Gagarin en los años siguientes. Y esa historia, contada con los hechos disponibles y sin añadirle nada que no esté documentado, es suficientemente perturbadora por sí sola. Después de los 21 días de aislamiento, Gagarin salió al mundo que lo estaba esperando. Y el mundo que lo esperaba era el más luminoso que un ser humano del siglo XX podía encontrarse. En el año siguiente a su vuelo, visitó 30 países, estrechó la mano de reinas y presidentes, de escritores y científicos, de líderes que representaban sistemas políticos completamente opuestos y que sin embargo coincidían en una sola cosa: querían estar en la misma fotografía que él. Su nombre era reconocible en todos los idiomas del planeta. Su sonrisa aparecía en sellos postales, en murales, en enciclopedias escolares de 27 países. Era la sonrisa más famosa del siglo XX. Algunos periodistas de la época la describían como la sonrisa más sincera que habían visto en un ser humano público. Otros, los más observadores, la describían como una incomodidad que nunca llegaban a articular del todo, como si hubiera algo en ella que no terminaba de encajar, algo demasiado perfecto, demasiado estable. La sonrisa de alguien que ha practicado sostenerla en condiciones que la mayoría de las personas no pueden imaginar. Sus compañeros del programa espacial, quienes lo habían conocido antes del vuelo, notaron algo con el tiempo, no inmediatamente, porque los primeros meses de gira mundial no dejaban espacio para la observación pausada. Pero cuando la euforia inicial fue decantándose y Gagarin volvió a los pasillos cotidianos de la ciudad de las estrellas, quienes lo encontraban en reuniones informales, quienes compartían cenas con él, quienes lo veían en los momentos sin protocolo, empezaron a percibir una distancia que antes no estaba ahí. No era distancia social. Gagarin seguía siendo generoso con su tiempo y amable en el trato.
Era otra clase de distancia, la del hombre que lleva algo dentro que no puede compartir y que ha encontrado la manera de vivir con eso, pero que a veces, en los momentos más tranquilos, deja que esa carga se transparente brevemente antes de volver a guardarla. Su esposa Valentina hablaría años después, en entrevistas concedidas con la mesura de quien ama a alguien y protege su memoria, de noches en que Gagarin se despertaba y se quedaba sentado en el borde de la cama mirando por la ventana, no angustiado, no asustado, solo mirando. Cuando ella le preguntaba qué buscaba, él respondía siempre alguna variante de lo mismo. Quiero saber si siguen ahí. Valentina interpretaba esa frase como la nostalgia de un piloto por el cielo, o elegía interpretarla así, que no es lo mismo. Comenzó a beber, no de manera escandalosa, no con la agresividad visible de quien busca el olvido rápido, con la regularidad callada de quien necesita cierta distancia entre él y sus propios pensamientos para poder funcionar de manera estable en el mundo. Varios de sus compañeros lo notaron. Ninguno lo mencionó públicamente mientras vivió. Hay un momento específico que múltiples fuentes independientes mencionan y que merece detenerse en él. En alguna tarde de 1965, Gagarin estaba sentado con un grupo reducido de compañeros en el comedor informal de la Ciudad de las Estrellas. Una reunión sin protocolo, de las que ocurren cuando el trabajo del día ha terminado y queda un espacio entre el deber cumplido y el sueño que todavía no llega. La conversación derivó hacia el espacio, hacia los vuelos que vendrían, hacia lo que los cosmonautas esperaban encontrar en misiones más largas y más lejanas. Alguien preguntó, con la ligereza de quien hace una pregunta después de que la botella lleva un rato circulando: si hay algo ahí fuera, ¿cuándo lo sabremos? Vladimir Alexeyevich Seryogin, compañero habitual de vuelos de entrenamiento de Gagarin, el hombre con quien compartiría su último vuelo años después, estaba presente aquella tarde. Décadas después, en una entrevista escrita, concedida con instrucciones de no publicarla hasta después de su muerte, describió lo que ocurrió a continuación. Gagarin levantó la mirada de su vaso y respondió, con una voz que no era la voz de alguien que especula, era la voz de alguien que recuerda. ¿Y si ya están aquí? El silencio que siguió duró varios segundos. Luego Gagarin sonrió, hizo un gesto con la mano como quien dispersa el humo y dijo, tonterías mías, olvídalo. Seryogin no lo olvidó. Lo guardó durante décadas con la fidelidad de quien sabe que lo que ha oído importa, aunque no entienda del todo por qué. Lo contó por escrito antes de su propia muerte, con instrucciones precisas sobre cuándo publicarlo. Seryogin murió junto a Gagarin el 27 de marzo de 1968. Ahora hay que hablar de esa mañana con el detalle que merece, porque es la parte de la historia que la versión oficial ha explicado durante décadas de una forma que no resiste un examen detallado. El 27 de marzo de 1968 era una mañana fría y parcialmente nublada en el aeródromo militar de Chakalovsky, a las afueras de Moscú. La visibilidad era aceptable, no perfecta. Una capa de nubes a altitud media reducía la transparencia del cielo sin crear condiciones de vuelo por instrumentos. Era el tipo de mañana en que los pilotos experimentados vuelan sin inquietarse. Gagarin y Seryogin despegaron a las 10 horas 19 minutos en un MiG-15 de entrenamiento de 2 plazas. El plan de vuelo era una misión de rutina, verificación de competencias, maniobras estándar. Duración prevista, 20 minutos. Exactamente 20 minutos. La misma cifra que el periodo de silencio en órbita 7 años antes. Nadie señaló esa coincidencia en aquel momento. Es posible que sea solo eso. Una coincidencia. A las 10 horas 30 minutos, Gagarin solicitó por radio permiso para ejecutar un viraje de regreso hacia el aeródromo. El control respondió afirmativamente, y entonces, sin ningún aviso previo, sin ninguna transmisión de emergencia, sin la activación de ninguno de los sistemas de alerta que un piloto entrenado activa casi instintivamente cuando algo va mal, el MiG-15 desapareció de las pantallas del radar en menos de un minuto. Los equipos de búsqueda tardaron horas en localizar los restos del avión, dispersos en un radio de varios cientos de metros en una zona boscosa cerca del pueblo de Novosiólogo. Lo que encontraron levantó de inmediato preguntas que la Comisión Oficial de Investigación nunca respondió de forma satisfactoria. No había cráter profundo de impacto, lo cual indicaba que la velocidad en el momento del choque con el suelo no había sido extrema. No había incendio generalizado. Y sobre todo, no había la menor evidencia de que ninguno de los dos pilotos hubiera intentado eyectarse. Los asientos de eyección no habían sido activados. Las palancas estaban en posición de vuelo normal. Aquí es necesario un bloque educativo que cambia completamente el peso de ese dato. Los asientos de eyección en un MiG-15 funcionan mediante una palanca de activación manual que cualquier piloto entrenado puede accionar en fracciones de segundo. El proceso de entrenamiento de los pilotos militares soviéticos incluía simulaciones específicas de eyección de emergencia
emergencia, hasta que el movimiento se volvía completamente automático, un reflejo integrado en el cuerpo de la misma manera en que un conductor experimentado pisa el freno antes de procesar conscientemente el peligro. 2 pilotos con miles de horas de vuelo combinadas, 2 hombres cuyo entrenamiento había convertido la eyección de emergencia en un reflejo tan incorporado como respirar. En una situación en que el avión entraba en una trayectoria de impacto inevitable, el tiempo disponible para eyectarse era de varios segundos, suficiente con margen para 2 personas actuando de forma independiente. Ninguno se eyectó. La Comisión Oficial de Investigación trabajó durante 4 meses. Sus conclusiones descartaron la falla mecánica como causa principal. Descartaron la colisión con otro avión. La explicación que finalmente adoptaron hablaba de una entrada en pérdida provocada por la turbulencia de la estela de otro avión que sobrevolaba la zona, lo que habría hecho perder el control de la aeronave en un instante que no dejó tiempo para reaccionar. Esa explicación tiene una lógica aerodinámica real. Una estela de turbulencia de ciertos aviones militares puede desestabilizar de forma severa y repentina una aeronave más pequeña que vuele a baja altitud. Es un fenómeno documentado que ha causado accidentes reales. Pero el general Nikolai Kamanin, responsable del programa de cosmonautas soviéticos y una de las figuras con mayor conocimiento directo de lo que ocurrió aquella mañana, escribió en sus diarios personales, publicados parcialmente después de su muerte, una frase que resume lo que la explicación oficial no resolvía. Encontramos cómo pudo ocurrir, no encontramos por qué ocurrió exactamente así. Esa distinción es fundamental. Encontrar un mecanismo físico que explique un accidente no es lo mismo que entender por qué todas las condiciones necesarias para ese accidente específico se dieron de esa forma específica en ese momento específico. Hay testimonios adicionales que la comisión oficial registró, pero que no incorporó a sus conclusiones públicas. Una mujer que vivía a 3 kilómetros del lugar de impacto declaró haber visto un objeto luminoso moviéndose a baja altitud en dirección al área del accidente, en dirección contraria al avión, pocos segundos antes del impacto. 2 niños que estaban en un campo cercano describieron de forma independiente una luz brillante y baja que generó suficiente calor perceptible para sentirlo en la cara a pesar del frío de la mañana. En el área de los restos del avión, los equipos de búsqueda registraron niveles de radiación anómalos que no correspondían a ningún componente conocido del MiG-15. Ninguno de esos datos entró en el informe final de la comisión. La noche anterior al vuelo fatal, en la conversación de sobremesa que Valentina recordaría durante el resto de su vida, Gagarin dijo algo que ella no supo cómo interpretar en el momento y que nunca olvidó después. Dijo: "He visto lo que ningún otro ser humano ha visto antes que yo, y valió cualquier precio". Valentina pensó que hablaba de la Tierra vista desde el espacio, de la curvatura del horizonte, del color del océano desde 300 kilómetros de altitud, de la oscuridad absoluta del espacio sin atmósfera que lo filtre. De la belleza en definitiva de lo que había visto. Quizás era eso, quizás ella sabía que no era solo eso, y eligió esa interpretación como la única con la que se podía vivir. Lo que está fuera de duda es que Yuri Alexeyevich Gagarin murió a los 34 años, con algo que nunca dijo completamente en voz alta. Los archivos del programa espacial soviético relacionados con el vuelo del 12 de abril permanecen parcialmente clasificados. El expediente que los especialistas llaman el informe del 12 de abril no ha sido localizado en ningún inventario público. Los testigos directos de los 21 días de aislamiento han muerto en su mayoría. Las estaciones de escucha que registraron las transmisiones durante el periodo de silencio dejaron de existir con los sistemas de inteligencia de la Guerra Fría. Los 20 minutos sobre el Atlántico Sur siguen siendo exactamente lo que eran el día en que ocurrieron: un espacio en blanco. Un espacio en blanco en los archivos, en los testimonios, en la historia oficial de la conquista espacial y en el rostro de una mujer en un campo de Saratov que ofreció leche caliente al primer hombre que regresó del espacio y que hasta el final de sus días describió sus ojos con una sola palabra: sombra. El hombre que despegó de Baikonur el 12 de abril de 1961 y el hombre que aterrizó en paracaídas en los campos de Saratov 108 minutos después compartían el mismo cuerpo, el mismo nombre y la misma sonrisa que el mundo entero aprendería a reconocer. Pero no eran el mismo hombre. Algo en esos 20 minutos de silencio absoluto sobre el Atlántico Sur cambió a Yuri Gagarin de una forma que ningún documento oficial reconoció nunca y que todas las personas que lo conocían vieron con claridad. ¿Qué fue exactamente ese algo? Es la pregunta que el informe del 12 de abril, sellado en algún lugar de Moscú, podría responder, si alguna vez se abre.